puede ser! ¡La reunión! ¡Estoy atrasada! Justo lo que quería. Hoy es mi día de suerte. ¿Y? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Pero dónde está? ¡Estaba aquí! ¡Ey! ¡Ey, tú, espera! Sí. ¿De casualidad no viste una cartera que tenía ahí? Yo no he visto nada, disculpe. ¿Estás seguro que no la botaste a la basura? Sí, estoy muy seguro. Además, mire, si quiere usted mismo, revise la basura. No tengo nada, mire. Dime. ¿Ahora? Sí, ya voy. Sí, claro, ya. Ok, no hay ningún problema. Hasta luego. Angie Cortés. Si ese tipo quería tanto esta cartera, de seguro es muy importante. Así que Jimmy, no te queda de otra que devolverla porque esto no es tuyo. Un momento, Miguel. Buenos días. Buenos días. Disculpe, vengo en busca de la señorita Angie Cortés. ¿Tienes cita? No, pero tengo algo muy importante que entregarle. Ella está a punto de ingresar a una reunión. Lo lamento, no puede pasar. Pero no hay problema, yo le puedo esperar. Claro, la puede esperar, pero afuera. ¿Afuera? Sí. Está bien, yo le espero aquí afuera. Claro. Gracias. Te juro que todo estaba en mi cartera, pero no sé dónde la dejé. No aparece. Entonces no tienes nada. Los documentos estaban ahí.
¿Y qué piensas presentar? Mira, dame unos minutos y yo voy a buscarla. No. ¿Sí? No. Yo no pienso esperar. Si tienes algo que presentar, entras a la reunión. De lo contrario, llamo a cancelar. ¿Qué? No. Tú no me puedes hacer eso. Por favor, tú sabes cuánto me costó reunir ese dinero. Además, sabes que ese proyecto es muy importante para la empresa. A ver, Angie. Puede que esto sea una señal de que aún no es tiempo de que puedas convertirte en socia de la empresa. Mira lo descuidada que eres. Diana es una inversionista muy, pero muy importante. Y no podemos hacerla perder el tiempo. Hay otra cosa. Yo no voy a quedar mal por tu descuido. Si ella viene y no le presentamos absolutamente nada, ¿qué va a pensar? Que no somos serios en esta empresa. Señorita, señorita, espera. Déjalo pasar, por favor. Gracias. Señorita, creo que esto a usted le pertenece. Mi cartera, de verdad, muchísimas gracias. No es nada. Tú, el barrendero. Angie, no deberías confiar en él. Se ve nomás que es un mentiroso. ¿Yo un mentiroso? Sí. ¿Y el dinero y los documentos? ¿Ves? Te dije que no debías confiar. No. Señorita, tranquilícese, por favor. Créame que yo no tomé nada de su cartera. Yo solamente vi un señor muy sospechoso que se sentó en su cartera y por eso la guardé. Y sí abrí su cartera, lo admito, pero solamente fue para ver la dirección nada más, por eso vine. Créame, por favor. Un señor. Yo estaba ahí y no había nada y no había nadie. Angie, ¿de verdad le vas a creer? Guardia. Sí, señor. ¿Hay algún problema? Sí, este tipo le robó a la licenciada Angie Cortés. Por favor, deténgalo, sujételo y manténgalo aquí hasta que llegue la policía. Yo no hice nada, yo solamente intenté ayudar, por favor. Vas. Yo me tengo que ir a la reunión a disculparme por ti. Pero y no puedo llegar tarde. Devuélvame lo que tomó de la cartera. Señorita, yo no tomé nada, tiene que creerme. Yo no hice nada. Mira, lo que falta aquí no solo es dinero. Diego es socio porque tiene conexiones familiares. Él nunca ha entregado un proyecto propio. Y yo busqué la manera de encontrar ese capital para poder ser socia. Y así quedarme como encargada. Eso me hubiera cambiado la vida, por favor. Pero es que usted no me cree, yo le estoy diciendo la verdad. Mire, además esto no tuviera sentido. Si hubiera tomado algo de la cartera, yo no estuviera aquí. Entonces explícame, ¿qué pasó exactamente? Está bien, yo le voy a explicar lo que pasó. Cuando usted salió corriendo, un señor, el señor que me acaba de culpar, se sentó muy sospechoso en su cartera y metió la mano y no sé qué sacó específicamente. Y pues yo no sabía cómo distraerlo y lancé un billete. Él se levantó y yo aproveché para guardar su cartera y traérsela, por favor, tiene que creerme. Yo no hice nada malo. Entonces, ¿tú tomaste la cartera después de que pasó eso? Exacto. Diana, disculpe, pero hubo un problema. ¿Problema? Sí. Perdí el proyecto y el capital. Diego va a cancelar la reunión. ¿Cancelar? Diego me llamó hace unos minutos. Me dijo que me iba a presentar un proyecto sólido y el capital para convertirse en el socio mayoritario. ¿Qué? No, eso no puede ser. Pues eso fue lo que me dijo y vine a escucharlo. Lástima que no pude escuchar tu proyecto también. Nos vemos pronto.
encaja todo. Él tiene mis cosas. Ese era el plan. ¿Cuál plan? Claro. Robarle sus cosas para que usted quede fuera de la reunión y hacer todo este escándalo y así poder quedarse con todos sus documentos. Claro. No puede ser. Él tiene todo. Se va a quedar con mi proyecto, con mis cosas, todo. Exacto, porque él sabía perfectamente que usted no podía ingresar sin eso. Sí, yo le dije la verdad. De verdad, gracias por regresar. Si no estuvieras aquí ya no me hubiera enterado de nada. Pero ya perdí mi oportunidad. Tranquila y no tiene nada que agradecerme. Ahora le toca a usted. Suéltala, por favor. Buenas tardes. ¿Me pueden contar qué pasó? Oficial, aparentemente el señor aquí presente le sustrajo unas pertenencias a la señorita. ¿Algo que decir? Sí, señor oficial, yo no tomé nada. Absolutamente nada. Aquí la señorita presente se olvidó su cartera en la banca del parque, justamente en el lugar donde yo trabajo. La única persona que tomó sus cosas fue el señor Diego, la persona que trabaja con la señorita. ¿Va a presentar una denuncia? Es que eso ¿de qué serviría? Pues yo creo que sería bueno denunciar. Tal vez no porque gane hoy, sino porque esas personas malas necesitan recibir su merecido. Si entro ahí y no es lo que pienso, lo vamos a perder todo. Yo no tengo miedo a perder nada, porque sé lo que hice y lo que no. Sí voy a poner la denuncia, pero a la persona correcta. Perfecto. ¿Dónde se encuentra el otro implicado? Ahora mismo se encuentran en una reunión en el piso número 8. Listo, entonces vamos a verlo. Vamos a recuperar el dinero y los documentos. Y necesito que usted también nos acompañe para cualquier situación, ¿ok? Claro que sí, como usted diga. Síganme, es por aquí. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete y compártela con quien más la necesite. Continuamos. ¿Y si no es él? Si me equivoco, igual pierdo la oportunidad. Yo no tengo nada que presentar ahí. A ver, señorita, usted no está acusando a nadie. Simplemente estamos haciendo una investigación. ¿Me permite su cartera? Sí, claro que sí. ¿La reconoce? Sí. Son algunas anotaciones, gráficas y cosas que utilicé para el proyecto. Pero no puedo presentar eso. Ellos tienen que ver el proyecto completo. Es que no es la versión final, pero explican la idea. No, esto no es suficiente. Es suyo, y con eso basta para poder empezar. Si Diego tiene un proyecto real ahí adentro, vas a ver cómo explicarlo. Y yo no. Cuando yo intenté contactarlo a usted, vi algo en esos papeles y me enfoqué en la idea principal. Y créanme que funciona. Es bueno. Y si el proyecto es suyo, yo la puedo ayudar. Y también la voy a ayudar a explicarlo. ¿Tú podrías hacerlo? Claro que sí. Yo vi. Y créeme que es un buen proyecto. Entonces, no estoy sola. Nunca lo he estado. Entonces vamos. Bueno, como usted puede ver, el proyecto apunta a optimizar los flujos operativos y a maximizar la eficiencia global del negocio. Bueno, en el transcurso de todo este estudio se ha detectado que existen cuellos de botella
y muy transcurrentes. Pero para eso hemos creado una solución integral, los cuales van a ayudar a que se reduzca costos y se aumente tiempos. ¿Integral? ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Operativo, financiero y humano. Bien, vamos a empezar por lo operativo. ¿Qué variable específico utilizó para descubrir los cuellos de botella? Bueno, en realidad hicimos un análisis general del desempeño de cada área. ¿Identificador de tiempo muerto? ¿Reproceso? ¿Reclamos internos? Un poco de todo. ¿En qué periodo se levantaron los datos? En un periodo significativo. ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Un año fiscal? Lo suficiente como para tener una idea clara. Diego, ¿tú ejecutaste este análisis? Sí, claro que sí. Explícame algo sencillo. Si mañana implementamos este modelo, ¿qué es lo primero que cambiaría? ¿El turno? ¿El flujo? ¿El sistema de control o el personal? Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? Depende del contexto. Digo, ¿existe un protocolo de implementación paso a paso? Paso a paso. Sí, bueno, es que... Bueno, eso se puede ajustar sobre la marcha. Los inversionistas no ajustamos sobre la marcha. Invertimos en certezas. Pero, a ver, el plan es sólido. El proyecto es sólido. No lo dudo. Lo que dudo es que tú lo domines. Sí lo hago, de verdad. Mire, solo denme un poco más de tiempo para poder explicar bien, ¿sí? Está cerrado. Permítame, por favor. Policía Nacional, abra la puerta, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Buenas tardes. Estamos atendiendo una denuncia por presunta sustracción de dinero y documentos personales. ¿Y eso qué tiene que ver con la reunión? Tiene que ver con una cartera extraviada, dinero en efectivo y documentos que, según la denunciante, desaparecieron antes de ingresar aquí. Y según el relato, uno de los involucrados se encuentra aquí en esta oficina. ¿A quién se refiere? A Diego. ¿Qué? A ver, un momento, no. Esto es un malentendido, yo no tengo nada que ver con eso. Señor Diego, necesitamos hacerle unas preguntas. Estoy en medio de una reunión muy importante, una presentación. No le tomará mucho tiempo, si no tiene nada que ver. Bueno, adelante. Si no ha pasado nada, no hay problema, podemos seguir con la reunión luego. Por favor. Eso estaba en mi cartera. ¿Qué es esto, Diego? Es el capital que iba a presentar. Señor Diego, ¿puede justificar el origen de ese dinero? Es un adelanto personal. ¿Recuerda cuánto traía aproximadamente de dinero? Sí, tengo el recibo.
Es la misma cantidad de dinero que hay aquí. Señor Diego, necesita justificarlo. Ya le dije, es un capital personal que yo tenía. Señor Diego, por favor explíqueme por qué estaba en su posesión este dinero. Porque lo iba a usar para el proyecto que estoy presentando. Entonces también explique por qué mi proyecto desapareció junto a ese dinero. ¿Proyecto? Sí, un modelo operativo que presentaría hoy. Diego, explíqueme qué proyecto está presentando exactamente. El mismo que le comenté, de optimizar el flujo operativo y maximizar la eficiencia global de toda la empresa, del negocio. Diego, en la página 3 me habla de optimizar el flujo operativo. Explíqueme con precisión, por favor. Bueno, la optimización consiste en redistribuir las cargas de trabajo y así evitar retrasos innecesarios. ¿En base a qué variable? A la productividad general del área. Eso no es una variable, es una consecuencia. El eje no es el personal. A ver, un momentito, Angie. Déjame terminar, ¿sí? No, ahora sí quiero escucharla. El cuello de botella no es la gente, sino el orden de los procesos. Este proyecto parte desde una auditoría de secuencia, no desde el rendimiento humano. Eso solo es una parte, nada más. ¿Puedo intervenir? Por favor. El barrendero de la calle ahora quiere opinar sobre proyectos empresariales. ¿Qué pasa? Adelante, por favor. Muchas gracias. Ese modelo identifica errores cuando una tarea depende de otra que no se ha terminado. Eso quiere decir que el despacho espera validación, pero validación depende de inventario. Y el inventario se realiza después. Eso quiere decir que el retraso no es humano, es estructural. Por favor, eso es teoría básica. Y por eso, este proyecto propone reordenar el flujo, no reducirla a medida del personal. La primera medida será cambiar la secuencia, no la cantidad de empleados. ¿Y esto de qué depende? Datos internos de hace 6 meses, mismos errores, mismos horarios, mismas áreas. Así es. Por eso usted habla de tendencias, pero no puede explicar por dónde empieza. Diego, ¿cuál es el primer paso de implementación? La optimización general. No. Primero se bloquean los procesos inseguros. Eso tiene que ser así, porque si no cualquier ahorro va a ser ficticio. Pues bueno, queda claro quién entiende el proyecto y quién solo lo presentó. Bueno, tenemos dinero identificado, documentos coincidentes y un proyecto explicado por las personas correctas. Lo único que quería era obtener el control accionario. No, mira, Diana, escúchame, por favor. Mira, yo... Queda arrestado por apropiación indebida y posible fraude societario. ¿Qué? A ver, esto es una exageración. Yo... No. Usted abusó de su posición. Se apoderó de recursos ajenos. Trató de excluir deliberadamente a una persona que realizó un buen trabajo, un buen proyecto. Y eso no se tolera aquí. No, pero... Ay. ¿Sabes menos, eh?
esto no se va a quedar así. ¿Saben por qué? Porque yo nunca pierdo. ¡Nunca! Camino. Camino. El proyecto es suyo y el capital también. La Junta acepta su ingreso como socia, con control total del desarrollo y ejecución del proyecto. De verdad, muchísimas gracias. Y usted no debería estar aquí, pero estuvo. Tiene toda la razón, pero solamente hice lo correcto. Pues esas personas son las que necesitamos en esta empresa. Así que piénselo, Angie. Con permiso. Gracias a ti, no perdí la oportunidad. Yo solamente dije lo que vi, nada más. No, hiciste algo más difícil. Meterte en un problema que no era tuyo. Créeme que hubiera sido más fácil mirar a otro lado. Pero yo no soy así. ¿Sabes? Quiero que trabajes conmigo. ¿Segura? Yo no tengo ningún estudio, ningún título, no tengo nada de lo que tienen aquí. No te preocupes. Eso se aprende y yo te puedo enseñar. Lo que no se enseña es a reconocer una injusticia y actuar cuando nadie lo hace. Pues si es así, entonces acepto. Claro que sí, te lo mereces. Así como me ayudaste a recuperar esta oportunidad, ahora quiero ayudarte a que tengas la tuya. Muchas gracias. Las historias terminan, pero lo que despierta permanece. Suscríbete y sé parte de este camino.